El título del sermón en esta mañana es Corazones purificados por la fe en Cristo. Si hay algo que yo anhelo y deseo y espero, es que podamos ver en el texto que vamos a meditar en esta mañana la hermosura del Evangelio. Yo deseo que nuestro orgullo, todos los seres humanos tenemos orgullo en nuestro corazón, no nos lleve a pensar que son cosas básicas y que ya conocemos. Si bien es cierto lo que veremos en el texto es una premisa primordial del Evangelio y por lo tanto va a ser algo que probablemente hemos escuchado en varias ocasiones. Sin embargo, la razón por la que Dios ha dejado esta verdad en diferentes momentos, en diferentes cartas, en diferentes partes del Antiguo y el Nuevo Testamento, es precisamente por la importancia que tiene. Y yo espero que podamos ver esa importancia y esa trascendencia para nuestra vida hoy, no solamente al momento de nuestra conversión, sino en nuestro día a día. Sabemos que Dios ha querido dejar esto plasmado para que podamos contemplar a través de su palabra la hermosura de su gracia y su misericordia dada a nosotros cada día. La verdad del Evangelio, aquella que rige nuestra vida cada día. El corazón del Evangelio, el cual vivimos todos los días, pero también proclamamos a otros todos los días. Yo les pido que podamos dejar a un lado a esa arrogancia que muchas veces llega a nuestra mente, porque si tu actitud es, yo eso ya lo sé, ya lo conozco, ya lo he escuchado muchas veces, es una señal que debe de llevarte a pensar si realmente estás viviendo esa verdad. Porque aquellos que hemos contemplado la verdad del Evangelio que vamos a escuchar hoy, no nos aburriremos jamás de escucharla. Y no solamente no nos aburriremos, sino que entendemos la necesidad de constantemente estar recordando estas verdades de Dios para nosotros. Dios en su misericordia nos ha dejado textos como el que vamos a leer en esta mañana para que constantemente recordemos su bondad y su grandeza. Le pido que me acompañe. Estamos en el libro de Hechos, si usted recuerda, estamos en nuestra serie de Hechos y me seréis testigos. La semana pasada nos detuvimos en el capítulo 14. Este día vamos a estar en el capítulo 15, no lo vamos a ver todo, podríamos haberlo hecho, pero creo que era más conveniente segmentar en dos este capítulo. Y este día vamos a estar del versículo 1 al 21. Le pido que me acompañe en la lectura. Busque Hechos 15. Recuerde que no está en la pantalla, por lo tanto tiene que buscarlo en su Biblia. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón,
les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y los prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Le pido que me acompañe, vamos a orar. Dios Padre, en esta mañana venimos delante de ti con humildad, Señor, reconociendo que solo tú eres digno de toda adoración, y es por eso que estamos reunidos y congregados. Pero también reconocemos, Señor, que el entendimiento de tu palabra no es un ejercicio intelectual. Aunque sabemos que tú has querido revelarte a través de tu palabra, reconocemos la necesidad que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos ilumine de tal manera que podamos tener una comprensión correcta de tu palabra. Te pedimos que esas verdades puedan ser fijadas en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que eso te lleve a adorarte y nos lleve, Señor, a servirte, a glorificarte y a vivir para ti. Te damos gracias por este hermoso tiempo donde podemos adorar tu santo nombre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios estaba cumpliendo su voluntad. Si algo hemos venido viendo es cómo Dios estaba llamando a hombres, a mujeres, a todo tipo de personas, no solamente de los judíos, sino de muchos lugares. El evangelio estaba llegando a muchos otros lugares. Si nos hemos dado cuenta, si usted ha sido detallista en ver la narrativa, cada vez que los apóstoles llegaban a una ciudad, ellos iban a la sinagoga a predicar. No sé si lo ha notado. Ellos predicaban obviamente a los judíos, pero también a los gentiles. Y de esta forma, Dios estaba creando un pueblo donde ya no había distinción entre judíos y gentiles, donde no hay una distinción ahora entre esclavos y libres, donde ya no hay una distinción entre hombres y mujeres, donde ya no hay una distinción entre diferentes tipos de personas. Y ante el surgimiento del cristianismo, esa comunidad de discípulos de Jesús, que son llamados también la iglesia, el cuerpo de Cristo, estaban convirtiéndose muchos que habían sido judíos, que venían del judaísmo. Y esto para ellos implicaba muchos cambios. Obviamente para los gentiles también, pero en particular para los judíos, en su mente ellos siempre habían sido el pueblo de Dios. Y ahora al venir a formar parte de la iglesia, hay muchas cosas que estaban en su mente que ellos tenían que seguir cumpliendo. No solamente de una perspectiva religiosa, sino porque eran efectivamente cosas que Dios les había ordenado que hicieran. Sin embargo, había un detalle importante que ellos no estaban tomando en cuenta. Y es el hecho de reconocer
que lo que Dios le había pedido al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, muchos rituales, algunas prácticas, eran cosas que apuntaban a Jesús. Y por lo tanto el cumplimiento de ellas estaban en Cristo. Y eran cosas que ya la iglesia no tendría que seguir practicando. No como una rebeldía hacia Dios, sino todo lo contrario, porque eran cosas que ya estaban hechas en Cristo. ¿Por qué no tendrían que seguir entregando sacrificios para el perdón de pecados, por ejemplo? ¿Por qué? Porque obviamente Cristo era el sacrificio perfecto. Ya no tenía sentido seguir entregando sacrificios para perdón de pecados. Y así muchas otras cosas más. Y aquí vemos una discusión doctrinal respecto a un punto importante que se necesita para que estos, los gentiles, vengan a formar parte del pueblo de Dios, porque nosotros los judíos desde siempre hemos sido el pueblo de Dios. Entonces muchos de ellos veían como los gentiles están incorporando algo que yo estoy desde hace mucho tiempo. ¿Qué requisitos les vamos a poner a ellos para que sean parte del pueblo de Dios? ¿Qué requisitos vamos a ponerles para que ellos puedan ser salvos? En la mente de muchos judíos seguía habiendo una distinción entre nosotros los judíos y los gentiles. Pero si algo vamos a aprender en esta mañana, es que no hay distinción. Quiero que vea el versículo 2 de Hechos 15. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. ¿Cuál era la enseñanza? Si no se circuncidaban, ¿qué pasaba? No pueden ser salvos. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Esta es una doctrina menor? No, es de vital importancia. Y vemos que hubo una discusión. Pablo y Bernabé se opusieron a esta idea. Ubiquémonos, estamos en la iglesia de Antioquía de Siria. Llegaron hermanos de Judea. Seguramente eran judíos convertidos al cristianismo. Y ellos estaban enseñando, si tú eres gentil, yo ya estoy circuncidado, por lo tanto yo ya estoy salvo. Pero tú que eres gentil, tienes que circuncidarte porque si no, no vas a ser salvo. Y esta es una duda razonable y hasta cierto punto es comprensible. Para nosotros como gentiles probablemente es un rito más. Pero para ellos como judíos era algo tan importante. Y por eso quiero que entendamos por qué hay una discusión en este punto. Porque el circuncidarse era algo importante. Sin embargo, quiero que notemos algo, cómo Dios cuida a su iglesia de tal manera que Él mismo guía para establecer cuál debe de ser la práctica correcta para la iglesia. ¿Cuál es la concepción correcta? Y yo deseo que esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros podamos ser convencidos por la palabra de Dios que solamente somos limpios por la fe en Cristo Jesús y que somos salvos por la gracia de Dios en Cristo. Solamente por la fe en Cristo podemos ser limpios delante de Dios y solamente por la gracia de Dios en Cristo podemos ser salvos. Pero para esto quisiera comenzar respondiendo a la pregunta principal de la discordia. Esta mañana vamos a tocar dos puntos importantes. El primero de ellos es responder a esta pregunta: ¿cómo somos limpios y salvos para pertenecer al pueblo de Dios? Lo que algunos cristianos que provenían del judaísmo no entendieron o no reconocieron es que muchas cosas del Antiguo Testamento eran sombras. Las ceremonias, los oficios apuntaban a Jesús. ¿Por qué Dios estableció reyes?
¿Por qué Dios estableció sacerdotes? ¿Por qué Dios estableció jueces dentro del pueblo? Porque todos esos oficios apuntaban a ese gran Rey Salvador que iba a ser nuestro juez. Él iba a ser el sumo sacerdote y Él iba a ser el Rey de Reyes. Eran figuras que apuntaban a Jesús. Pero muchos judíos no terminaban de entender que las ceremonias, muchas de ellas apuntaban a Jesús. Por lo tanto, el cristianismo no es igual al judaísmo. Algunos creían que en el orden primero tenían que ser judíos y luego convertirse a cristianos. Pero Pablo y Bernabé insisten en que el orden no es así. Lo que necesita un gentil para ser cristiano es a Cristo solamente. Pero quiero contestar una pregunta para que podamos entender por qué esta confusión, por qué para los judíos era importante la circuncisión. ¿Por qué para ellos era importante? ¿Será que era algo que ellos se habían inventado? En realidad no. Dios estableció la circuncisión. La circuncisión, hermanos, era el sello del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión era una señal del pacto. Por eso para ellos era tan importante. Recuerden que Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió cosas Dios a Abraham. ¿Se recuerdan en qué consistía el pacto? Dios le prometió que iba a tener una tierra, que a través de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dios le prometió que a través de él, de la descendencia de Abraham, esa bendición llegaría a todas las naciones. Dios le prometió que tendrían una tierra. Y Dios sella ese pacto. Usted lo puede ver en Génesis 17. La señal por la cual Dios sella el pacto, en este caso, es la circuncisión. Dios ya había hecho pactos con los hombres. ¿Se recuerda el pacto que Dios hizo con Noé? Que nunca más iba a volver a destruir a través de un diluvio. ¿Y cuál fue la señal de ese pacto? El arco iris. ¿Usted cree que es casualidad que este movimiento LGTBI esté tomando el arco iris como su símbolo? ¿Usted cree que eso no es algo espiritual detrás? Porque el arco iris es una señal del pacto de Dios con Noé. En este caso, la señal del pacto con Abraham era la circuncisión. Y Dios sella este pacto. Pero la circuncisión representaba esa fe que el pueblo de Dios tenía en la confianza que Dios iba a cumplir su pacto. Las personas se circuncidaban como un acto de fe, donde creían y eran parte del pacto. La circuncisión también simbolizaba la necesidad que tenía el ser humano de limpieza delante de Dios, de ese Dios santo. Vemos que para el pueblo de Dios la circuncisión era algo importante. Pero Dios, inclusive en el Antiguo Testamento, había comenzado a hacerle reflexionar en cuanto a esa figura de la circuncisión. Que no solamente iba a ser algo físico, que la limpieza que el pueblo de Dios tenía que tener no solamente era algo externo, sino también algo interno de su corazón. Y en ese sentido es que Pablo y Bernabé lo están haciendo ver, no lo vean como algo externo. Porque Dios ya había hablado a esto. Por ejemplo, en Éxodo fue evidente, durante el Éxodo, que la circuncisión tenía que ver no solamente con una pureza externa, sino también interna. Y puede anotar, por si usted quiere buscarlo, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, Moisés exhorta al pueblo a circuncidar el prepucio de su corazón. Lo que Dios estaba hablando es que no es únicamente importante, más importante que la limpieza externa, es la limpieza del corazón. Los profetas desarrollaron aún más esta enseñanza, obviamente inspirados por Dios.
Y mire lo que dice Jeremías en relación a la necesidad que el pueblo de Dios tenía de arrepentirse de sus malos caminos. Y cómo ese arrepentimiento lo vincula a Dios con la circuncisión como un símbolo. Jeremías 4:4. Circuncidaos para el Señor. Dios está hablando a su pueblo. Y quitad los prepucios de vuestro corazón. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague. ¿A causa de qué? De la maldad de vuestras obras. Casi que lo que Dios les está diciendo, ¿de qué sirve que te circuncides físicamente si tu corazón está lejos de mí? Si en tu corazón hay continuamente la búsqueda de la maldad y tus obras son malvadas. Mejor circuncida tu corazón antes que mi ira caiga sobre ti. En la época de Cristo, muchos judíos malinterpretaron el significado de la circuncisión, creyendo que el acto físico era necesario y era garantía para salvación. En realidad, Dios nunca les dijo eso. Dios nunca le dijo, todo aquel que se circuncide será salvo. Era una expresión de fe, sí, pero el acto en sí mismo no traía salvación. Y recordemos lo que está pasando en este contexto. Y es más, una promesa de Dios a través de Ezequiel era que Dios iba a limpiar a su pueblo, dándole un corazón nuevo y poniendo un espíritu dentro de ellos. ¿Se recuerda de esa promesa en Ezequiel 36? Por si lo quiere buscar, del versículo 25 al 27. Y Pedro argumentó que Dios había dado el Espíritu a los gentiles. Entonces, ¿qué significaba eso, hermanos? Que la circuncisión en Cristo había sido sobre los gentiles porque habían sido limpiados. Yo le hago una pregunta, ¿el Espíritu de Dios puede morar en alguien que sus pecados no han sido perdonados? No. Por lo tanto, era una señal que la circuncisión de los gentiles era de su corazón. ¿Y qué es más importante? ¿La señal física o la señal espiritual? Por eso la renuencia de Pablo y de Bernabé en practicar esto. Y Pedro argumenta que Dios había dado el Espíritu a los gentiles y que había limpiado sus corazones por la fe. Y es más adelante él dice, creemos que seremos salvos por la gracia del Señor, así como ellos. Nosotros los judíos seremos salvos por la gracia de Dios, así como los gentiles también son salvos por la gracia de Dios. Quiero que me acompañe y recordemos las palabras en Hechos 15. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 9. Vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que creyeran. Aquellos a quienes Dios había escogido de entre los gentiles, escuchando el Evangelio, creyeron. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio. Es decir, había una conversión real, una fe real. Fue tan real que Dios, sabiendo su corazón, les da el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. ¿Por qué? Porque ambos fueron purificados por la fe sus corazones, no por la circuncisión. No había distinción de cómo Dios había obrado con los judíos y cómo Dios estaba obrando con los gentiles. Los judíos recibieron, escuchando el Evangelio, ¿creyeron? Sí. Los gentiles también. Los judíos recibieron el Espíritu Santo, sí, pero los gentiles también. Los judíos fueron limpios, purificados sus corazones por la fe en Cristo, sí, pero los gentiles también. Por lo tanto, lo que se está argumentando aquí es que tanto gentiles como judíos son justificados por la fe. Y lo interesante es lo siguiente.
¿A quién le dio la señal del pacto, la circuncisión, Dios? A Abraham. La pregunta es, ¿Abraham fue contado justo antes o después de la circuncisión? Antes. Leamos Hebreos 11. Antes. Abraham no recibió la circuncisión para obtener justicia. Él fue declarado justo por fe. La circuncisión fue una señal o un sello de la justicia que él ya había obtenido por la fe. Por lo tanto, Abraham viene a ser el padre de todos aquellos que creen que son salvos por fe. Tanto de los que se circuncidaron como aquellos que no se han circuncidado. Pero el pueblo, los judíos no entendieron esto. Algunos de ellos. La limpieza más que externa debía ser interna. Un nuevo corazón que ame al Señor. Un nuevo corazón que tema al Señor. Un nuevo corazón que procure hacer su voluntad. Amigo, amiga que estás aquí en esta mañana, o aquel que nos esté escuchando por las redes sociales. Si tú no tienes temor de Dios, si tú no procuras buscar al Señor, si tú eres indiferente ante el pecado en tu vida, si tú buscas satisfacerte no importando nada, déjame decirte que tú necesitas una circuncisión de corazón. Y esa circuncisión de corazón proviene únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. La circuncisión del creyente del nuevo pacto se lleva a cabo en la circuncisión de Cristo. Una circuncisión que no es hecha por mano de hombres, sino es esa hermosa obra de Dios donde nos ha dado un nuevo corazón, donde hemos nacido de nuevo, donde estoy sepultado con Él juntamente y donde resucitaremos juntamente con Él. Quiero que leamos Colosenses capítulo 2. Este está en las pantallas, así que lo puede leer en las pantallas para que siga en su Biblia en Hechos. Colosenses 2, 11 y 12. En Él, en Cristo, ¿qué dice? También fuiste circuncidados. Pero ¿de qué tipo de circuncisión está hablando? No una circuncisión hecha por manos al quitar el cuerpo, la carne, mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Es decir, el mismo poder de Dios que hizo que Jesús resucitara de los muertos es el mismo poder que nos ha dado una nueva vida a nosotros en Cristo. Y eso es equivalente a la circuncisión del Antiguo Testamento. Recuerde que la circuncisión era una señal del pacto. Así como hoy para nosotros es una señal de estar adheridos al pacto, el bautismo. El bautismo es una señal del nuevo pacto. Por eso debemos ser partícipes del bautismo. Pero no nos equivoquemos en el sentido de que si una persona no se circuncida no es salvo. De igual manera, si una persona no se bautiza, no será salvo. Ambos, tanto la circuncisión como el bautismo, son una expresión de la fe en Dios, en Cristo. Es una expresión física de algo que ya pasó. Hermanos, estas señales no tenían por función salvar al hombre, sino solo estar adheridos al pacto. Pero quiero que veamos cómo en Cristo ahora se cumplen las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Quiero que vea, por ejemplo, Dios realiza una obra en el interior circuncidando el corazón de su pueblo que Él había prometido, que Él había requerido a su pueblo en Deuteronomio. Dios lo hizo ahora en Cristo. Dios hizo un nuevo pacto en el que nuestros pecados son perdonados. Y la ley ahora está escrita en nuestros corazones.
Porque nuestra nueva naturaleza anhela glorificar a Dios y obedecer a Dios. Dios ha puesto el Espíritu, su Espíritu en nosotros. Y ahora estar en Cristo es tener un corazón circuncidado. Vemos entonces que la circuncisión era una señal del antiguo pacto. Y ahora la señal es el bautismo. Pero vemos que la señal del bautismo es una señal superior a la señal de la circuncisión. Algo que los judíos no habían entendido, algunos de ellos. Si ya te bautizaste, ¿para qué te voy a decir que te circuncides? Si el bautismo es una señal superior a la circuncisión. Por esto, por lo que Cristo ha logrado. Era como retroceder. Por eso, hermanos, yo espero que esta mañana seamos convencidos que solo somos limpios por la fe en Cristo Jesús y salvos por la gracia de Dios en Cristo. Si quisiéramos que alguien se sometiera a Dios, que viviera una vida santificada, apartada para Dios, lo que esa persona necesita es la fe en Cristo. Porque solamente a través de la fe en Cristo podemos ser limpios y podemos ser salvos por su gracia. Gracia que se es aplicada a nosotros por la fe en Cristo. Y vemos que aquí surge el primer concilio de la historia de la iglesia. Si recuerdan, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, de Siria, y son enviados a la iglesia en Jerusalén para que se discuta esto que es tan importante. Y hubo una discusión, no poco tiempo. No fue que a la salida de un servicio, mira, Pedro, vení, Juan, vení. Pablo, ¿verdad? Y Bernabé, mira, fíjate que estamos teniendo este problema, ¿qué hacemos? No, hombre, decirles que sí. Mira, vamos a echarnos unos taquitos. No, hermanos, de verdad, fue un tema de discusión serio. Y vemos el concilio, por primera vez, el primer concilio de la iglesia. Y quiero que recuerden las palabras de Jacobo. ¿Se recuerda usted de Jacobo? Hay un Jacobo que murió, ¿se recuerda? Un mártir. Pero aquí estamos hablando de Jacobo, el medio hermano de Jesús, o el hermano de Jesús, y decimos medio hermano porque José no era padre de Jesús. Este sí. De hecho es el que escribe la carta de Santiago. Es el hermano de Jesús. Y miren lo que Jacobo dice, validando las palabras de Pedro. Recuerdan que Pedro, si lo notó en la narrativa, les recuerda cómo su experiencia con Cornelio. ¿Se recuerda? Pedro se está refiriendo a eso. Cómo él fue usado por Dios para que llevando el evangelio, gentiles se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Pero alguien podría decir, sí, Pedro, pero esa es una experiencia. A mí no me vengas a imponer una experiencia tuya como doctrina. Y Dios, pues, utiliza en este caso a Jacobo y valida lo que Pedro está diciendo. Es interesante que no le llama Pedro, le llama Simón. No sé si lo notó. Se está refiriendo a Pedro, pero le llama Simón porque al igual que cuando veíamos en Hechos, en los capítulos anteriores, que a Pablo se le llamaba Saulo, lo está haciendo con toda intención porque Simón o Simeón es el nombre hebreo de Pedro. Y la discusión y el problema entre quiénes era, entre los judíos. Y miren lo que dice, versículo 15 al 18, Hechos 15. Esto concuerda las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios iba a restablecer el tabernáculo? Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. El decir no son las experiencias las que está validando la voluntad de Dios, sino que su palabra. Y precisamente Jacobo hace esa función de decir, hermanos, lo que Pedro está diciendo tiene razón. Porque Dios ya lo había dicho antes.
Y estas palabras usted las encuentra en Oseas, espero no equivocarme, creo que es el capítulo 9. Hermanos, la palabra de Dios estaba siendo cumplida, no es algo que estén inventándose los apóstoles. El cumplimiento está validado no solamente por lo que estaba pasando, sino porque la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Vemos que ahora en Hechos, a través de Cristo, los gentiles eran incluidos en esta nueva comunidad llamada la iglesia. Ante un tema tan importante y tan trascendente, la voluntad de Dios es validada por su palabra. Vemos que Dios está obrando sin distinción de judíos o gentiles. Por lo tanto, ¿para qué tratar de regresar al judaísmo? Y la resolución del concilio, ¿cuál fue? Versículo 19, por tanto yo opino que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos para que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Hermanos, el cristianismo no se debe vivir con una mezcla de cosas. No debemos de ser selectivos en la forma que vivimos nuestra vida cristiana. Yo crío a mis hijos así porque a mí siempre me han creado así y yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la voluntad de Dios en la crianza de nuestros hijos? Es que yo el matrimonio viera cómo nos entendemos bien, ahí cada uno por su lado, cada uno gana algo, cada uno nos dividimos, hay días que yo cuido a los niños, otro día los cuida él, un día... Pero hermanos, ¿qué dice la Biblia de cómo debemos de vivir nuestro matrimonio? El cristianismo no es una mezcla de costumbres, no es una mezcla de religiones. No es una mezcla de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Si somos cristianos, Cristo, por eso nos llamamos cristianos, Él rige nuestra vida. Y lo hace a través de su palabra. Por eso era importante lo que Jacobo estaba diciendo. Por eso era importante la resolución que ellos llegan. No les vamos a exigir que se circunciden porque no es la voluntad de Dios, punto. ¿Para qué vamos a poner requisitos que ni siquiera nosotros hemos podido cumplir? Hermanos, ¿alguna vez en la historia del pueblo de Dios pudieron ser fieles a la ley? ¿Pudieron cumplirla sin fallar? No, por eso era necesaria la gracia de Dios, porque Jesús vino a hacer lo que nosotros como seres humanos no podemos hacer, solamente Él cumplió la ley. Y ahora íbamos a poner cargas que ni nosotros podemos llevar. Y de hecho, esto podríamos tratar de decir, entonces pastor, ahora entiendo. Entonces, si alguien quiere servir, no le pongamos más cargas de las que debe de llevar. Permitamos que sirva, aunque no se disipule, aunque no se congregue regularmente, aunque no haya un compromiso, aunque no hayan frutos de justicia. No, que sirva. No estorbemos. No, hermano, no nos confundamos. ¿Por qué nosotros como iglesia exigimos esas cosas? Pues es algo que yo como pastor me he inventado. ¿O es algo que está en la palabra de Dios? Hermano, los discípulos de Cristo son discípulos toda su vida. ¿Sí o no? Amén. Por eso nos discipulamos. Los discípulos de Cristo somos llamados a servir a Jesús, rindiendo nuestra vida en adoración a Él. Amén, por eso servimos. Los discípulos de Cristo somos llamados a congregarnos para adorar y celebrar a nuestro Dios. Por eso nos congregamos. No estamos poniendo más cargas, estamos poniendo lo que Jesús ha establecido. Y al no hacerlo, estaríamos tentando a Dios. Ya voy a explicar qué se refiere esto. Y si se da cuenta, el entendimiento de la salvación por gracia no significa que vamos a hacer lo que se nos da la gana. No, hermano, el que piensa eso no ha entendido la gracia. Pero tampoco podemos ser tan orgullosos de decir, no, es que yo creo que Dios se equivocó. La salvación no solamente es por gracia más. No, es que si le digo yo eso a mi congregación,
No, se van a desbocar. Hermanos, Dios estableció en su sabiduría que los seres humanos pueden ser salvos por la fe, a través de la gracia de Dios. Punto. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cómo obtenemos la salvación? De la misma manera, por la fe. Nunca ha sido por obras. Una vez más, leamos Hebreos 11. Dios exalta la fe de esos hombres, no sus obras. Porque seamos sinceros, ¿quiénes de los grandes personajes del Antiguo Testamento se salva en su obediencia? David, un hombre conforme al corazón del Señor. De verdad. ¿Tú quieres ser como David? ¿Quieres ser un asesino? ¿Quieres ser un adúltero? Noé, Abraham. ¿No se acuerda qué hizo Abraham por temor? Que mintió que su esposa era su hermana. ¿Se recuerda? Hermanos, ese es el punto. Los seres humanos no podemos. Solamente Cristo Jesús. Somos salvos por la gracia del Señor. De la misma manera, los judíos como los gentiles. Somos salvos por la gracia de Dios. Y eso es algo que la Biblia nos lo demuestra. Sí. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Efesios 2:8. Voy a leerle una serie de versículos que hablan que la salvación es por gracia. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a los hombres. Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a los hombres. Tito 2:11. Y de la misma manera también lo que ha quedado en el tiempo presente, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios, pero si es por gracia ya no es en base a obras. De otra manera la gracia no es gracia. Romanos 11:5-6. No podemos pensar que la gracia de Dios necesita de algo más para nuestra salvación, porque eso dejaría de ser gracia. La salvación no viene por las buenas obras. La salvación no viene por nuestra obediencia. La salvación no viene por un comportamiento específico. La salvación no viene por hacer cosas para Dios. La salvación no viene por ser fieles a prácticas religiosas. La salvación solo viene por la fe en Cristo Jesús. Pensar que no es así es menospreciar la obra de Dios, es dudar de la sabiduría de Dios, es arrogancia y orgullo de parte nuestra. Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Por eso, hermanos, solamente en Cristo somos limpios por la fe y solamente a través de la gracia podemos ser salvos. Debemos reconocer que somos salvos por gracia. Esto no implica que vamos a vivir libertinamente. Porque si se dan cuenta, ellos dijeron, vamos a enseñar que somos salvos por gracia, pero les vamos a reconvenir que no caigan en fornicación, no coman tales cosas. Y ya voy a explicar por qué. Hermanos, es igual para nosotros hoy. Si hay cosas que para nosotros antes eran normales, y si la palabra de Dios nos dice que no debemos de vivir así, pues renunciamos a ellas. Debemos hacerlo, debemos abandonar, porque a pesar de que somos salvos por gracia, la gracia nos lleva a depender de Jesús, la gracia nos lleva a obedecer a Dios, la gracia nos lleva a temer a Dios. La gracia no es una licencia para ir a pecar y hacer lo que yo quiera, eso no es gracia, eso se llama libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Cuando la gracia de Dios nos alcanza, nos vemos como siervos de Dios, como esclavos de Cristo.
Si realmente eres un hijo de Dios, su gracia te capacita. Su Santo Espíritu que mora en ti obrará con poder de tal manera que tú vas a poder obedecer la palabra de Dios. Vas a poder vivir en adoración a Él. Vas a buscar glorificarle en todas las áreas de tu vida. Por lo tanto, debemos reconocer, hermanos, cada día de nuestra vida que solo somos limpios por la fe en Cristo Jesús y salvos por la gracia de Dios en Cristo. Y pensar, enseñar o creer algo contrario a esto es tentar a Dios. Hermanos, no tentemos a Dios. El pensar que podemos ser salvos sin la gracia de Dios agregando algo más. No, es que está bien, hay que creer en Cristo, pero además tenés que cumplir estas prácticas, que es lo que estaban diciendo los judíos en ese tiempo. No, está bien, tenés que creer en Cristo, pero además si quieres ser salvo, tienes que ser perfecto en obediencia. Hermanos, ¿quién de nosotros va a ser salvo? ¿Quién de nosotros actualmente es perfecto en obediencia? Llegará un día donde lo seremos. Pero estamos en un proceso de santificación. Pero somos limpios por la fe en Cristo Jesús. Por eso ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero ¿qué sigue diciendo ese texto? ¿No se recuerda? Las cosas viejas. La gracia no significa que vamos a tener el permiso para hacer lo que se nos dé la gana. Eso no es gracia. Y mire lo que dice Pedro en respuesta en la deliberación dentro del concilio, Hechos 15:10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? ¿Sabe qué significa tentar aquí? Hermanas o hermanos, cuando uno va al supermercado, al mercado y va a comprar un aguacate, ¿qué hace? ¿Qué hacen? Usted lo agarra y lo empieza a tocar. ¿Y cuál es el propósito de eso? Para identificar si es correcto, si está bien, si está listo para comerse, ¿verdad? Pues eso es tentar. ¿Saben qué significa tentar? Poner a prueba de tal manera que encontremos imperfecciones. Lo que Pedro está exhortando a los hermanos en ese tiempo y la palabra de Dios nos está exhortando a nosotros hoy es que no tentemos a Dios, no pongamos a prueba para encontrar imperfecciones o defectos en lo que Dios ha establecido. La historia del pueblo de Dios ha demostrado que los rituales externos no son suficientes. Que la circuncisión nunca capacitó al pueblo de Dios a ser obediente. Que el sacrificio de animales era insuficiente. Porque tenían que hacerlo constantemente. ¿Por qué? Porque seguían pecando. Pero Dios en su gracia ha hecho todo esto a través de Cristo Jesús. No menospreciemos la gracia de Dios. Muchos dicen, solo gracia. No, eso no es posible. Solo por la gracia de Dios. No tengo que hacer. No, eso no es posible. Qué visión tan pequeña de la gracia de Dios. Hermanos, ¿es poca la gracia de Dios expresada en nosotros, para con nosotros en la salvación por medio de la fe en Cristo? ¿Acaso no es la gracia de Dios la que obró esa promesa del Mesías que vendría por la simiente de la mujer en Génesis 3:15? Y Dios escogió un pueblo para sí y lo preservó para que ese Mesías viniera de esa descendencia, de esa simiente. El preservar a su pueblo durante todos esos años de la historia. ¿Parece poco eso? ¿Nos parece poco que Dios, siendo creador de todas las cosas, tomó forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres? ¿Le parece poco eso? Hermano, ¿nos parece poco la encarnación del Hijo de Dios? ¿Nos parece poco su muerte y su resurrección? ¿Nos parece poco que ahora el Espíritu de Dios venga a morar en nosotros, seres mortales, pequeños, ínfimos, con tantos errores, con tantas incapacidades?
Y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Es poca la gracia de Dios? ¿Es cualquier cosa? Hermanos, reconozcamos que solo somos limpios por la fe en Cristo y salvos por la gracia de Dios en Cristo. Y quisiera terminar animándoles a que el reconocer esta verdad nos lleve a reconocer la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho por medio de la fe en Cristo, que solamente a través de Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados, que solamente a través de la circuncisión de nuestro corazón podemos realmente buscar a Dios, podemos agradar a Dios, podemos vivir para Dios. Pero eso, hermanos, requiere que nos arrepintamos de nuestro pecado, requiere que reconozcamos nuestra condición, requiere que veamos la necesidad que tenemos de un Salvador. ¿Sabe usted que la ley nunca fue dada por Dios para salvación? ¿Sabe para qué fue dada la ley de Dios? Y de hecho es gracia, no debemos de ver la ley como algo malo, la ley es gracia de Dios. ¿Sabe para qué nos sirve la gracia, la ley de Dios? Es un golpe. Te estrellas y te das cuenta qué malo eres. No, hombre, si yo soy mejor que mira, un malvado. Ha matado, ha robado. Híjole, no, hombre. Yo soy una buena persona. Soy un buen padre, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. No veo mal a nadie. No le he sacado la lengua a nadie. Yo soy bueno. De verdad. Ponte frente al espejo de la ley de Dios y te darás cuenta qué malvados somos. Pero hermanos, esa es una gracia, porque nos hace entender que necesitamos a un Salvador, alguien que haga lo que tú y yo no podemos hacer. Sobre esa gracia vino una gracia más grande, gracia sobre gracia, dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Y la gracia mayor es Cristo Jesús, porque la ley nos sirve para entender nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. Pero Jesús es ese Salvador en quien, si creemos en Él por la fe, sí podemos tener el perdón de nuestros pecados, sí podemos ser reconciliados con Dios. En segundo lugar, hermanos, no tentemos a Dios, pensando que la voluntad de Él, sus propósitos, sus medios pueden ser mejor o deberían de ser mejor, o de una forma diferente. Y en tercer lugar, Dios toma y escoge para su pueblo a quienes Él desea. Eso debe de animarnos a proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo a todos los hombres. Si reconocemos que la limpieza de nuestros pecados y la salvación solamente es por la fe en Cristo Jesús y su gracia, pues proclamemos el Evangelio. Si te preocupa, papás que están aquí, jóvenes que están creciendo, te preocupa la vida de tu hijo, el bienestar de tu hijo, no es imponiéndole reglas que tú vas a lograr un bienestar. No hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá. Porque ¿sabes qué? Se va a frustrar tu hijo, porque no va a poder. Así como tú y yo no podemos. Mejor proclamémosle el Evangelio. Porque a través de la fe en Cristo Jesús, su corazón va a ser limpiado. Y él va a ser salvo y entonces va a poder disfrutar de ese deseo y anhelo constante de hacer la voluntad de Dios, de no querer fallar a Dios, de querer conocer más a Dios y su vida va a ser transformada. Hermanos, reconozcamos que solamente somos limpios por la fe en Cristo y salvos por la gracia de Dios en Cristo. Vamos a orar.